Buenas noches. Buenas noches, estimados alumnos. Continuando con el seguro de salud, vamos a seguir con el tema de las principales exclusiones del mismo, ¿no? Todos los servicios, tratamientos o gastos que se efectúen en lugares ajenos a una clínica, ya sean por enfermedad o accidentes, o también cuidado particular de una enfermera y consultas médicas domiciliares. Eso está excluido. Medicamentos psicotrópicos como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y otros similares, vitaminas, interferón, hormonas especiales, tales como de crecimiento, onotrópicos como eritropoyetina, luprón, modificadores biológicos, estimulantes de colonia, anticuerpos, monoclonales, vacunas, tónicos y suplementos alimenticios también están incluidos. Los tratamientos odontológicos tales como endodoncias, periodontitis, ortodoncia, gingivitis, prognatismo, cirugía en encías, quistes dentales, extracción de piezas por malformaciones dentarias, prótesis por enfermedad, cirugía o por accidentes y todo lo relacionado con ellos. El programa solo incluye los servicios de extracciones normales, obturación, profilaxis y los detallados en los servicios odontológicos. Un momentito, por favor. Ok, continuemos entonces. También las operaciones o tratamientos para corrección de defectos de la visión, los lentes de contacto, lentes intraoculares, monturas y cristales. Gastos de sepelio si el fallecimiento se produce por cualquier situación consecuente de los casos que no incluye el programa indicados en la carátula de la póliza. Los accidentes como consecuencia de prácticas y o carreras de automovilismo, escalamiento de montaña, parapente, vuelo libre, práctica hípica, cacería mayor y puente. Las consecuencias de guerra internacional o civil, insurrección, rebelión, participación activa en alteraciones del orden público, servicio, actividad militar de cualquier clase, así como en actos delictivos o criminales y las consecuencias de actos de terrorismo. También los eventos catastróficos, como los fenómenos de la naturaleza,
y también como enfermedades epidémicas que sean declaradas por la autoridad competente. Aquí lo que les mencionaba de que las compañías de seguros determinaron de manera liberal la atención del COVID-19, lo cual a mí me parece una decisión sumamente acertada. ¿Cómo es que se distribuyen las primas, no? La prima para cubrir el riesgo está dentro de un rango del 65 al 70%, ¿no? Estos son tanto regulares como los riesgos catastróficos. Ahora, para gastos de adquisición, hay de un 10 a un 15%, gastos de administración, un 15%, y la utilidad esperada, un 5%. ¿Cuál es la tendencia de los gastos médicos? Normalmente en las pólizas de salud, ¿no? Cada año se encarece más. Todo tiene su porqué, ¿no? En teoría hay una inflación médica, ¿no? También los cambios demográficos en la población, hay nuevas tecnologías, aparecen nuevas enfermedades como el tema ahora del COVID-19, también nuevos tratamientos y el seguimiento y coordinación de enfermedades crónicas catastróficas, ¿no? Hay muchas enfermedades de pacientes que están sufriendo las mismas y esto a veces determina casi todo el periodo de vigencia que se efectúan estos gastos, ¿no? Dado que al ser enfermedades crónicas o catastróficas van a involucrar casi toda la vida del asegurado. Hay unos conceptos de mecanismo de pago que es un poquito eh, engorroso de entender. Ustedes lo pueden leer ahí, por favor. Requisitos para alcanzar el éxito, ¿no? El sistema de información financiera, importante, sistema de información de gestión, sistema de prestación integrado, gestión de utilización, sistema de control de calidad, sistemas automatizados y flexibles, infraestructura adecuada para la atención de reclamaciones, redes, módulos, etcétera, y la cobertura geográfica, ¿no? Capacitación y competencia en los recursos humanos, la experiencia es fundamental en la especialización del ramo, y suficiencia de reservas. ¿Cómo se procede administrativamente en la liquidación de un siniestro? Primeramente se tiene que identificar al contratante, ¿no? Luego verificar el inicio de la cobertura del paciente, ¿no? Si la enfermedad está dentro de la cobertura. Luego revisar las condiciones generales y particulares que se encuentre comprendida en las coberturas, ¿no? Y que esté al día en los pagos de las primas del seguro. El procedimiento técnico es el siguiente en los casos de hospitalización. Si es un establecimiento de salud autorizado, se tiene que ver que la duración de la hospitalización no sea excesiva, que la tarifa aplicada corresponda a la tarifa pactada, que no haya sido facturado gastos indebidos, teléfonos, revistas, televisión, video, arreglos florales, etcétera, que la hospitalización no sea motivada por una enfermedad preexistente, que en caso de derivación al extranjero la hospitalización no haya sido posible realizarla localmente. O sea, primero se tiene que agotar de manera local acá en el Perú, y si no se encuentra una atención adecuada, pues se va a tener que recurrir a la atención médica en el extranjero. Como sabemos, las atenciones se dan siempre mediante cartas de garantía, que es la mejor manera de que se manejen y se tengan controlados los tratamientos hospitalarios, ¿no? En este caso, el asegurado, ¿no? Es obligado por el sistema o el proveedor a contactar a la compañía de seguros rápidamente en caso de urgencia o antes de que ingrese el asegurado al hospital. Las preautorizaciones se pueden limitar a un tiempo definido y prolongarlas si el estado de salud del paciente lo requiere. En los siniestros por cirugía, ¿no? Adicionalmente, lo mencionado bajo lo que es siniestros por hospitalización, se aplicarán los siguientes criterios. Que la operación no esté excluida de la cobertura. Por ejemplo, una cirugía estética, reconstructiva, experimental, cambio de sexo o cualquier otra, ¿no? Que no haya sido objetada por otro especialista, una segunda opinión, y que no haya sido efectuada durante el plazo de carencia.
En los casos de los siniestros de tratamiento ambulatorio, se deben aplicar los siguientes criterios: que se trate de un médico diplomado y reconocido por la autoridad sanitaria competente, que no se trate de una enfermedad preexistente, que no sean facturados gastos indebidos, por ejemplo, visitas anuladas sin previo aviso, gastos de explotación del consultorio, medicamentos no autorizados, accesorios médicos no amparados por la póliza, etc. Que no se trate de un simple chequeo de rutina o de un requisito de selección para otro seguro. El procedimiento operativo en la liquidación de siniestros es, si es a crédito, verificar atención en red de proveedores, que la cobertura de gastos médicos haya pasado a la auditoría médica y la verificación de tarifas, que esté coberturada la enfermedad, que se haya hecho la revisión del historial clínico y se procede a la liquidación del siniestro. En el reembolso es importante la identidad del paciente, revisar la cobertura de los gastos médicos mediante una auditoría médica, que la enfermedad esté coberturada, ¿no? Hay unas tarifas máximas que reconocen cuando se solicita un reembolso y posteriormente se efectúa la liquidación del siniestro si que no hay ningún tipo de observación. La fórmula de indemnización es gastos presentados, el total de gastos presentados, luego se deducen los gastos no cubiertos, se deducen los deducibles y se deducen los copagos para quedar finalmente la indemnización. ¿En el seguro de salud se puede evitar el fraude? Sí se puede evitar, ¿no? Y es importante la colaboración del corredor y el analista de siniestro de la compañía de seguros. Adicionalmente a las recomendaciones dadas anteriormente, se debe estar alerta a los siguientes temas puntuales y en cada caso, ¿no? El ocultamiento de información, la información falsa o incompleta de la historia clínica, suplantación del asegurado, exceso de gastos y complicidad con médicos involucrados. Ok, con esto estamos llegando a la finalización de esta lectura. Vamos a ver el siguiente. Vamos a continuar con lo que es el seguro de vida, ¿ya? El seguro de vida yo siempre le tengo una especial consideración, dado que, en mi opinión, en mi humilde opinión, el seguro de vida, aquel que contrata un seguro de vida, sabe que el seguro no va a ser para él, sino va a ser para los beneficiarios, ¿no? O herederos legales, ¿no? Beneficiarios nombrados o herederos legales. Entonces, viene a ser un acto de amor, ¿no? Un acto de amor porque piensas en la familia. Normalmente estas pólizas lo toman o un padre o una madre, que viene a ser cabeza de familia, y se preocupa, ¿no? Por cómo quedaría su hogar cuando él no esté en esta vida, ¿no? Entonces, en un acto de desprendimiento, contrata una póliza que sabe que no va a beneficiarlo a él, sino a su familia cuando no esté el presente. Entonces, lo que busca es darle tranquilidad a su familia para que no pierda, ¿no? El estilo de vida al cual lo tenía acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso es que yo reitero que realmente el hecho de contratar una póliza de vida es realmente un acto de amor. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Quiénes intervienen en un seguro de vida? ¿No? Es importante saberlo y tenerlo presente. En el seguro de vida interviene el asegurador, la compañía de seguros, que es una persona jurídica autorizada por la SBS para celebrar contratos que tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en los mismos, a cambio del cobro de un monto convenido que viene a ser la prima. Interviene también el contratante, que puede ser una persona natural o jurídica, que toma el seguro y su obligación es el pago de las primas. Es el que suscribe el contrato con el asegurador y puede asegurarse él mismo, adquiriendo también la condición de asegurado. El asegurado es la persona natural sobre la cual el asegurador
tiene la responsabilidad de indemnizar un capital asegurado en caso de muerte o si sobrevive el asegurado, pagar los valores garantizados que fueron contratados. El beneficiario es una persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. Como se sabe, el contrato de seguro es el medio por el cual la compañía aseguradora se obliga, mediante el cobro de una prima, de una tarifa llamada prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe un interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y asegurado empiezan aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Al realizar un contrato de seguro, se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños o pérdidas económicas. En el caso de la vida humana, la cobertura se brinda para el caso de muerte o sobrevivencia del asegurado. Es importante recordar, ¿no?, la jerarquía de los documentos, ¿no? Los primeros, ¿no?, que tienen que prevalecer sobre los segundos, ¿no? Los segundos, según su fecha, predominan los últimos sobre los primeros. Las cláusulas adicionales, las condiciones particulares, las condiciones generales y la solicitud del seguro. ¿Cuáles son las bases técnicas en las que se sustenta, ¿no?, el seguro de vida? Estos son los elementos que se utilizan y que sirven de base para el cálculo de las primas de tarifa, ¿no? Tenemos la tabla de mortalidad, el tipo de interés que está rigiendo en ese momento, recargos de seguridad, producción, administración y cobranza de la póliza. La tabla de mortalidad que se utiliza normalmente acá en nuestro país, no tenemos una tabla propia en el Perú, por lo que antiguamente se ha estado utilizando o se sigue utilizando hasta ahora una tabla colombiana referencial y también una tabla española, ¿no? En el caso de los seguros grupales, generalmente se deben tomar en consideración los principales conceptos, tales como un número mínimo de integrantes, ¿no?, unos requisitos médicos no obligatorios, el esquema de pago de prima, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X% de la prima es pagada por el propio asegurado. Reglas de sumas aseguradas que evitan la selección individual adversa. Las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte. Vamos a ver unas principales definiciones para seguir avanzando. Buena salud en el seguro de vida quiere decir que adolece de problemas de salud preexistentes. Certificado es el documento que se emite por asegurado en los seguros grupales o colectivos. Comercializador es la persona natural o jurídica que realiza las ofertas de seguros, señalando los beneficios y ventajas de su contratación. Enfermedad, cualquier alteración del estado de salud de una persona que sea diagnosticada por un profesional médico, conocida por el asegurado y no resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud del seguro. Muerte accidental, fin de la vida del asegurado por la acción repentina de un agente externo, de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. Tasa interna de retorno o TIR, tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente de ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, calculando a un año de 360 días. Modelo de solicitud de seguro y declaración de salud. Aquí en el recurso de lectura, ¿no?, tenemos adjunto una solicitud de seguro. Es importante que ustedes la vean. Y una declaración de salud, ¿no?
Ahí tenemos los nombres, los datos de la persona, del contratante, ¿no? Ahí si es que se quiere obtener algún tipo de coberturas adicionales, la forma de pago, cómo se va a cobrar, una declaración de beneficiarios, nombre, edad, parentesco y capacidad o porcentaje asegurado, datos adicionales, si ha tenido rechazo de su seguro anteriormente, si le ha cobrado una esta prima, si ha sufrido alguna vez amenaza contra su vida, si tiene algún seguro de vida individual o de grupo o accidente personal y vigente. Si es correcto, es conforme, tiene que indicar el ramo, la compañía, el número de la póliza y el monto asegurado. Luego están datos del corredor. Más abajo está la declaración de salud, ¿no? Supuestamente es una información confidencial, ¿no? Y las indicaciones son que este formulario debe ser llenado de puño y letra por el solicitante en letra legible, ¿no? Y favor responder a todas las preguntas, cualquier declaración que no se ajusta de verdad invalida los beneficios de la póliza. Igual, se empieza pues detalle, ¿no? De la empresa, si es fábrica, taller, ¿no? El lugar de trabajo, cuáles son sus ingresos brutos mensuales aproximados, su horario, el ejercicio de profesión o ocupación, si maneja máquinas o tiene contacto con corriente eléctrica, cuál es el medio de transporte, si es autopropio o autobús, frecuencia de viajes, ¿no? Si viaja en helicópteros, aviones militares, de instrucción, avionetas, etcétera. ¿A qué deportes es aficionado? ¿No? Carrera de autos, artes marciales, alpinismo, uso de motos, motonáutica, caza, buceo, otro deporte peligroso. Y hay un acápite que dice si desea cubrir algún riesgo adicional. Luego, los hábitos, ¿no? Estatura, peso, si ha variado su peso en los últimos 12 meses, presión arterial alta, baja, cuál es la normal, si ha fumado en los últimos 12 meses, desde cuándo fuma, cuál es el consumo actual de cigarrillos por día, si ingiere o ha ingerido bebidas alcohólicas y la frecuencia que se pide, ¿no? Historia familiar, debe responder todas las preguntas. Familiar, edad, si está vivo o fallecido, edad de fallecimiento, fallecidos y causa del fallecimiento. Han padecido o padecen sus padres y hermanos, ¿no? Insuficiencia renal, ¿no? Diabetes, cáncer, epilepsia, en caso afirmativo dar detalles, afecciones cardíacas, hipertensión arterial, trastornos mentales. Solo mujeres, hay una parte, ¿no? Si usted toma pastillas anticonceptivas, si está embarazada, cuándo ha sido su último examen de Papa Nicolau, cuál fue su última mamografía, cuáles han sido los resultados y la fecha. Si sufre usted o ha sufrido o mantiene tratamiento médico por alteraciones menstruales, hemorrágicas, menstruales, desórdenes de los órganos reproductivos, miomas uterinos o quistes, abortos, enfermedades transmitidas sexualmente. Luego tenemos si sufre o ha sufrido o lo han tratado anteriormente de lo siguiente: adicción o drogas, alteración del estómago, intestinos o hígado, artritis, artrosis, bocio, alteración de la tiroides, diabetes, colesterol alto u otra alteración endocrina o metabólica. Cálculo en los riñones o vesícula, alteración en los riñones o vejiga, frecuencia urinaria o ardor. Epilepsia, convulsiones, parálisis, enfermedades mentales o nerviosas, mareos, dolores de cabeza, desmayos y alguna otra enfermedad del sistema nervioso. Paradoja o patología, cardíaca, angina de pecho, alteraciones de la presión arterial, anemia, fiebre reumática, infarto al miocardio. Cáncer, tumores, enfermedades de los ganglios linfáticos, cataratas u otras alteraciones de los ojos, nariz, oídos o garganta, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, complejo relacionada al SIDA, tuberculosis, enfermedades pulmonares, asma o bronquios,
pleuresía, tos ronquera persistente, alteración de la próstata, enfermedades transmisibles sexualmente. Le han practicado los siguientes exámenes médicos: TAC, tomografía axial computarizada, fecha, resultado y motivo, radiografía del tórax, electrocardiograma, electroencefalograma, examen de orina, examen de sangre. Y si tiene conocimiento de padecer o haber padecido cualquier trastorno, síntoma, enfermedad o lesión grave que no se haya mencionado en la pregunta anterior. Tiene que ser hospitalizado próximamente. Ha sido o va a ser usted intervenido quirúrgicamente. Toma usted algún medicamento. Indique cuál y por qué. Y luego abajito el detalle de los médicos que han autorizado a la consulta en los últimos 5 años, dirección, ¿no? Fecha de consulta y el motivo o causa. Al final, que el declarante, ¿no? O el solicitante está declarando que las informaciones suministradas y contenidas en la presente solicitud son verídicas, reconociendo que las mismas constituyen la base del contrato de seguro y que una declaración falsa implica nulidad de la póliza, autorizando expresamente a cualquier médico a proporcionar a la compañía de seguros su información documentada del tratamiento al que haya sido sometido sin limitación alguna. Las evaluaciones médicas constan de un cuestionario simple, ¿no? Declaración personal de salud en formato de la compañía, llenado y firmado por el interesado. Después, un examen médico, es una entrevista personal del candidato con el médico designado por la compañía. El cuestionario médico específico, llenado y firmado por el médico y el candidato. Más evaluación médica integral, que comprende historia personal de salud completa, historia médica anterior y reciente, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, historia médica familiar, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, antecedentes de alergias, hábitos nocivos, medicamentos, drogas, etc., frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, oídos, otoscopía, nariz, garganta, aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, génito urinario, endocrino, nervioso, músculo esquelético y de columna. El examen médico 2 es el examen médico 1 más electrocardiograma y examen completo de orina. El examen médico 3 es el examen médico 2 más radiografía de tórax, prueba de esfuerzo transaminasa. Gamma glutamil transpeptidasa, glucosa y perfil lipídico. Examen médico 5, examen médico 3 más hemograma completo y HIV. Redito, por favor. Exámenes adicionales en función a una evaluación médica. Tenemos un rango de edad, hasta qué monto, el monto el costo de operación desde 100.001 hasta 300.000 y de 300.001 hasta 500.000 y de 500.001 hasta 1.000.000. De 18 a 35 años hasta 100.000, cuestionario médico simple y así sucesivamente, con todo lo que van a poder ir leyendo, ¿ya? Hasta 61 a 65, cuestionario médico simple más examen 4, ¿ya? Eso es el rango de las evaluaciones médicas que se van a tener que efectuar, ¿no? Son exámenes adicionales. Clases de seguro de vida.
El primero que tenemos es el de fallecimiento. Si el asegurado fallece antes de que finalice la póliza, se garantiza a los beneficiarios designados el pago del capital o el seguro de vida entera, conocido como seguro de vida entera. De sobrevivencia, si el asegurado vive al finalizar la póliza, se garantiza el pago del capital asegurado, se llama seguro de rentas. Luego tenemos mixtos, se paga la indemnización sea que el asegurado llegue con vida al final del contrato o fallezca antes de finalizar el mismo seguro. Ese se llama seguro total. Tenemos luego el desgravamen hipotecario. Acá es importante mencionar, ¿no? Cubre al asegurado de un préstamo que mantenga con una entidad financiera y en caso que no pueda cumplir con sus obligaciones por muerte. Pueden ser individual o mancomunado. Para el caso de un matrimonio, algunas aseguradoras otorgan coberturas adicionales como invalidez, parcial o permanente, en caso impidan trabajar al asegurado y por lo tanto no pueda concurrir con sus obligaciones o cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades. La primera, más aún, se llama desgravamen de saldo deudor y cubre únicamente el monto asegurado o adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha del fallecimiento. La otra modalidad, denominada desgravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor, a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado. Clases de seguros de vida. La contratación de las pólizas de seguro de vida no ha sido determinada como obligatoria por las normas vigentes. Sin embargo, algunas empresas del sistema financiero exigen su contratación como condición necesaria para el coordinamiento o el otorgamiento de un crédito. Resulta común que exista, ¿no?, seguro de gravamen en caso de créditos hipotecarios, pero también las entidades financieras y bancos lo aplican en créditos de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito. Un momentito, por favor. Luego tenemos vida entera. El pago de la prima mayormente se limita de 25 a 30 años, pero la cobertura se extiende hasta que fallezca el asegurado. También existe la opción de que los pagos sean con primas vitalicias. Vida total. En el pago de la prima a tiempos vitalicios o temporales le permite al asegurado poder acceder a la reserva acumulada bajo la modalidad de préstamo que no se haya cancelado o devuelto, se descontará de la indemnización a su fallecimiento. Vida temporal es la póliza que brinda la protección pura de vida, es decir, se contrata el seguro por un periodo determinado y solo se cubren los eventos ocurridos durante ese ciclo. Al no tener valores garantizados, no tenemos el correspondiente ahorro. El desgravamen hipotecario, ¿no? Cubre al asegurado un préstamo que mantenga una entidad financiera en caso no pueda cubrir con sus obligaciones por muerte. Puede ser individual o mancomunado. Para el caso de un matrimonio, algunas aseguradoras otorgan coberturas adicionales como invalidez parcial o permanente en caso impidan trabajar asegurado y por lo tanto no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades. La primera y más común se llama de gravamen de saldo deudor y cubre únicamente el monto adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha de vencimiento. AP. En la
en la modalidad denominada desgravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor, a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado. La contratación de este seguro no ha sido determinado como obligatorio, ¿no? Eso ya lo hemos visto, creo. Aquí había una confusión acá. Ok. El seguro de renta es el que le permite al asegurado tener un ingreso que alcanzará para vivir con desahogo los últimos años de vida y dejar a sus herederos una suma de dinero relevante en caso de su fallecimiento. Invalidez parcial es la modalidad que te permite recibir una pensión de por vida por la pérdida mayor al 50 o igual al 50% de la capacidad productiva del asegurado, 50% de la remuneración, y menor de los 2/3 de la capacidad total cuando es total debe generar una incapacidad mayor a los 2/3 de la capacidad productiva, o sea, el 75% de la renovación. Renta vitalicia es el ingreso que se reconoce hasta el fallecimiento del asegurado. Ok, continuamos. El retiro programado se percibe de tu AFP una renta mensual contra tu SIC, ¿no? Cuenta individual de capitalización, sin renta vitalicia y con un aumento o disminución de acuerdo a la rentabilidad del fondo hasta que este se extinga, se pueden abarcar o cambiar de modalidad a pensión. Renta mixta, se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia inmediata en dólares ajustados. Renta combinada, se contrata simultáneamente a un retiro programado en soles y una renta vitalicia en soles ajustados. Vida Ley número 688. Vamos a ver. Este es el seguro, ¿no?, que lo contrata el empleador. Antiguamente, recién a partir del 4.º año de servicio ininterrumpido del empleador, o del empleado, perdón, se le contrataba esta póliza. Ahora ingresa apenas figura en planilla y es un seguro que es de ley, ¿no? Se tiene que asegurar en soles y las remuneraciones se calculan en función a lo establecido por el sistema privado de pensiones de la SBS del 17 de noviembre de 9.319, que se reajustan trimestralmente. La cobertura es de muerte natural hasta 16 remuneraciones sobre el promedio del último trimestre o trimestre anterior al fallecimiento. La cobertura de muerte accidental, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable que percibía en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente. 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en un mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo a las indemnizaciones por invalidez total y permanente o por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente, el accidente, o sea, no corresponde el pago de la indemnización por adicional alguna. Los beneficiarios directos, en el caso de seguro de vida ley, son los hijos y cónyuge o compañera o compañero permanente, según lo señalado en el Código Civil, a falta de ellos los padres y a falta de ellos los hermanos menores de 18 años. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7º de Derecho Legislativo, número 688, que es el número de la ley, ¿no?, del seguro de vida, en caso el contratante incumpla con el pago de la prima en el plazo y forma establecido en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente peligro. En caso de que el trabajador asegurado puede optar, ¿no?, por mantener su seguro de vida, para lo cual debe solicitar por escrito, cuando termina pues una relación laboral con la empresa que le ha dado el seguro de vida,
por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el decreto legislativo 688, el seguro de vida de la ley no contempla exclusiones salvo el suicidio o las lesiones autoinfringidas. Documentos para solicitar los beneficios del seguro de vida. Partida de función, certificado médico de función, últimas 3 boletas de pago, inscripción al registro público del testamento, sucesión intestada, partida de matrimonio, documentos de identidad de los beneficiarios, atestado o informe policial completo y el certificado de protocolo de necropsia completo en caso de muerte por accidente. ¿Cuáles son las exclusiones más saltantes en el seguro de vida? Tenemos el suicidio, salvo que la póliza haya estado vigente ininterrumpidamente durante 2 años. A partir del segundo año ya se empieza a cubrir el suicidio. Guerra civil o internacional con o sin declaración. En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente, en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Ok, vamos a ver ahora lo que corresponde al pago de primas. Tomar nota que el monto de la prima no incluye IGB. El monto de la prima no incluye IGB. La póliza está inafecta al IGB cuando el comprobante de pago se expide a personas naturales residentes en el Perú. La primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de la prima correspondiente vence en cualquier día del primer mes o el periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas. Principales exclusiones, también tenemos acá, enfermedades, dolencias persistentes no declaradas en DPS o declaración privada de salud y que no sean de conocimiento o conocimiento de la compañía. Suicidio o intento de suicidio, antes de haber completado desde su inclusión de manera ininterrumpida 2 años como asegurados en la presente póliza. Por acto delictivo contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. Tampoco tiene cobertura el SIDA, el HIV, ¿no? Pena de muerte o participación activa en cualquier acto delictivo o en actos violatorios de leyes o reglamentos. Duelo, concertado, servicio militar, así como en huelga, montón civil, tumulto popular, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Tampoco se cubre la detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva, independientemente de la forma en que se haya ocasionado la detonación nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva. Seguimos con las exclusiones principales. Participación como conductor, copiloto o acompañante en carreras o entrenamiento para carreras de automóviles. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto como pasajero. En avión operado por una empresa de transporte aéreo comercial legalmente autorizada para el transporte de pasajeros y en vuelo regular. Cuando sea consecuencia de actos de guerra civil o internacional declarada o no a servicio de servicio militar obligatorio, por violación de cualquier ley, cuando participe en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento de montaña, a la delta, esquí, caza submarina y otros similares, artes marciales, puentes o puntos elevados, ¿no? Paracaidismo, parapente, a la delta, aeronaves, ultraligeras, saltos desde puentes o puntos elevados al vacío, boxeo y caza de fieras.
cláusula de participación de utilidades en los seguros grupales. ¿Ok? Hemos terminado con las exclusiones. Ahora vamos con el aviso del siniestro. El siniestro debe ser comunicado por escrito en el domicilio señalado por la compañía de seguros dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o a la fecha de la que se tenga, ¿no?, conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio físico de la compañía. Presentar en original o con certificación notarial por muerte natural, partida de función, certificado médico de función, inscripción en registros públicos del testamento o sucesión intestada, ¿no? Por muerte accidental, en adición a lo señalado, atestado o muerte, atestado o informe policial completo, informe médico, ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necrosia, resultados del dosaje etílico y el examen toxicológico. El examen toxicológico tiene que ver, pues, con lo que es la ingesta de estupefacientes, ¿no? O algún tipo de droga. En cambio, el dosaje etílico es para ver si es que estás con unas copitas de más, ¿no? Básicamente es eso. El reaseguro. En el caso de vida, son contratos automáticos de aceptación obligatorio. Se deben diferenciar los tipos de seguros. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada seguro al inicio. Tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace al corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida. Se establece en función a la prioridad o deducible a considerar la garantía o número de vidas afectadas en el mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas, viajes o desconocidas, ocurrencias imprevistas. También se deben considerar las acumulaciones probables, lo que es cuantificable probabilísticamente, y las acumulaciones aleatorias, ¿no? Los eventos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe especifica la garantía mínima, que es por 3 días. La rehabilitación de cobertura automática catastrófica, normalmente hasta en 4 en un año, considerando la fracción que corresponde a la prima original. Se debe tener presente que a la firma que se debe ceder al asegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados a igual a 20 años, la suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, que en el caso de vida con ahorro, en el transcurrido de los años se debe ir disminuyendo la suma asegurada, producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas inicialmente. En el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos sujetos a evaluación por caso. Se deben diferenciar los tipos de seguro. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Con esto estamos terminando lo que corresponde al seguro de vida. Vamos con lo que corresponde, a ver, al seguro SOAT. Un ratito, por favor. Vamos a compartir el recurso. Ok. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, también llamado SOAT por sus iniciales, ¿no? El apócrifo. Hay definiciones importantes que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es un accidente de tránsito? Es un evento súbito, imprevisto y violento
que incluye incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor, que puede ser determinado de una manera cierta. La vía de uso público es la carretera, camino o calle abierta al tránsito de peatones y vehículos automotores. Vehículo automotor, aquel que se desplaza por vía de uso público terrestre con propulsión propia, o sea, tiene su motor. Vehículo no automotor es aquel que no cuenta con propulsión propia, tal como remolque, acoplado, casa rodante, y que circula por la vía de uso público jalado por un vehículo automotor o vehículo menor no motorizado u otro similar. Ocupante es la persona que es transportada en el vehículo automotor asegurado o que está en su interior cuando permanezca en reposo y o subiendo o bajando del mismo y que resulte víctima de un accidente de tránsito. El término ocupante comprende al conductor del vehículo asegurado también. Tercero, no ocupante. Persona que sin ser ocupante de un vehículo automotor resulta víctima de un accidente de tránsito en el que ha participado el vehículo automotor asegurado. Acá se están refiriendo específicamente a los peatones, ¿ya? Beneficiario, que es la persona con derecho a percibir las indemnizaciones previstas en esta póliza, que puede ser ocupante o tercero no ocupante, o su heredero de conformidad con el numeral 7.4 de esta póliza de seguro, y otra persona que acredite tal derecho. ¿Cuál es el objeto del seguro en el SOAT? El SOAT fue creado para indemnizar a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, de un vehículo automotor que sufran lesiones corporales, muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente de tránsito, incluyendo incendio y terrorismo. Actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales. ¿Cuáles son las coberturas? ¿No? Son para cada persona, es individual para cada persona ocupante o tercero, no ocupante de un vehículo automotor asegurado. Tenemos la siguiente tabla. Gastos médicos cubre hasta 5 unidades impositivas tributarias, los gastos médicos. La indemnización por muerte te cubre hasta 4 unidades impositivas tributarias. La invalidez permanente, cada uno hasta 4 unidades impositivas tributarias. La incapacidad temporal es hasta 1 unidad impositiva tributaria. Y los gastos de sepelio es hasta 1 unidad impositiva tributaria. Dentro de las coberturas tenemos lo que son los gastos médicos. Y estos vienen a ser toda la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, el transporte al lugar donde recibirá la atención médica, hospitalaria y quirúrgica, y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima. El pago se efectuará hasta el monto establecido. Los gastos médicos también podrán hacerse vía reembolso directamente al centro o centros privados de salud que acrediten haber atendido a la víctima en base a los convenios celebrados entre dichas empresas o dichas entidades y las compañías de seguro. A falta de convenios, se reembolsarán de acuerdo a los comprobantes de pago que gire el centro de salud, debidamente sustentado con historia clínica y demás documentos médicos que acrediten la efectiva atención del paciente. Cobertura de muerte. La indemnización por muerte se pagará por el ingreso del monto, por el íntegro del monto señalado. En caso de muerte, serán beneficiarios del SOAT las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de precedencia. Primero, el cónyuge sobreviviente. Luego, los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. Los hijos mayores de 18 años. Luego, los padres. Los hermanos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. F, a falta de las personas indicadas precedentemente, la indemnización corresponderá al Fondo de Compensación de Seguros, una vez transcurrido el plazo de prescripción liberatoria que indica la póliza del SOAT, que son 2 años. Para efectos del pago de la indemnización, el solicitante deberá acreditar que no existen beneficiarios con mayor prioridad que él para el pago de la indemnización, de acuerdo con el orden de precedencia estipulado,
o que para su cobro se cuenta con una autorización de ellos en caso de existir. Bastará para dicha acreditación la presentación de una declaración jurada suscrita entre funcionarios acreditados de la compañía aseguradora o con firma legalizada ante notario público. Invalidez permanente. La naturaleza y el grado de invalidez o incapacidad serán determinados por el médico tratante. Si la compañía de seguros, el tomador del seguro, la víctima del accidente no coincidieran en todo o en parte con el dictamen, la discrepancia será resuelta ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se podrá recurrir dentro del término improrrogable de 10 días de conocido el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, pudiendo el interesado juntar las pruebas o exámenes que estime convenientes. Se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo del reglamento del SOAT citado en el siguiente acápite. El pago de la indemnización por invalidez permanente no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Si liquidada una indemnización por invalidez permanente, la víctima falleciera a consecuencia del mismo accidente, la compañía de seguros liquidará la indemnización por muerte, previa deducción del monto ya pagado por la invalidez permanente total o parcial. Bueno, estimados alumnos, la hora ya se nos ha completado, se nos ha venido, y tengo que detenerme acá. El día de mañana tendremos una pequeña reunión para concluir lo que nos falta, lo del seguro SOAT. Mañana estaré pasando la invitación, mañana sábado, ¿ok? Tomen nota, por favor, y los que no estén al día, recomiendo nuevamente ponerse al día y cumplir con las tareas semanales, ¿ok? Les agradezco su atención, buenas noches con todos, síganse cuidándose en familia, por favor. Muchas gracias a todos.